25 minutos, el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Él ha sido el promotor, quien está al frente del juicio a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Cuestionado también por los vocales. Se lo maneja el tema desde el marco político, no desde el tema jurídico, dicen los propios implicados en este juicio. No todos, sino desde el punto de vista del doctor Ceballos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Y dentro del juicio ha comenzado, ha dado sus inicios el día de ayer. Este se va a extender por algunos días más. Pero la pregunta inicial, para que la gente conozca, no se pierda del hilo de lo que hemos convocado a este diálogo, es ¿por qué usted les llamó a juicio justamente a los vocales del Consejo de la Judicatura? Gracias, buenos días, ecuatorianos, ecuatorianas. Cumpliendo con lo que manda la Constitución de la República, en las facultades que tenemos los asambleístas, era y es necesario convocarles a juicio político por incumplimiento de funciones como manda la Constitución y la ley. Y dentro de las acusaciones tenemos, por ejemplo, conflicto de intereses, agiotismo, una red de corrupción, tráfico de influencias. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el caso del doctor Luis Germán Vázquez Galarza, vocal del Consejo de la Judicatura, y hasta el 11 de febrero del 2011, procurador judicial del Banco del Pichincha. Procurador judicial del Banco del Pichincha. Es decir, que hay conflicto de intereses. Segundo, igual, tráfico de influencias. Benjamín Ceballos presionó permanentemente, por ejemplo, a la doctora Victoria Changuán, ex jueza de acá, de la ciudad de Quito. ¿Para qué? Para que una resolución sea favorable en el denominado caso Botrosa, a través del cual se pretendió que más de 3.000 hectáreas vayan a manos de una empresa maderera. Y como la doctora Victoria Changuán no fue o no cayó en las garras de esa presión, a los 2 meses Benjamín Ceballos prácticamente lo mandó a la casa y lo dejó sin su trabajo. La inquietud dentro de este marco es por qué presentarlo en este contexto electoral y hacerlo más bien un juicio político, que del fondo mismo cómo debería manejarse en otra contextura. No, es un texto. ¿O fue coincidencia? No, es un texto, es una propuesta de juicio político de acuerdo a lo que manda la Constitución. Los funcionarios. Y utilizado políticamente. Los funcionarios determinados en el artículo 131 de la Constitución determina de manera clara, precisa, que pueden ser sujetos de un juicio político hasta un año después del ejercicio de sus funciones. Hoy todavía están en funciones los vocales del Consejo de la Judicatura, pero una coincidencia, por decirlo así, cuando se va a llevar a cabo la consulta y el referéndum el próximo 7 de mayo. Pero recuerde usted varias veces me ha entrevistado, he venido investigando yo la actitud de los vocales del Consejo de la Judicatura desde el año 2009, 2010 y 2011. ¿Y por qué no lo he hecho inmediatamente? Porque usted, doctor Benjamín Ceballos, jamás me entregó a su debido tiempo o dentro del plazo que establece los 15 días la ley, no me entregó usted la información que se requirió. Más de 35 requerimientos nunca me dio. O si lo hizo incompleta o mutilada. Y recién, los meses anteriores del año anterior, pude completar alguna información y con esa información he presentado el juicio político. Ahora, el señor Ceballos, dice, el vocal, dice, puntualizo que ninguna de las acusaciones presentadas por Andino, es decir, a mi invitado presente, a quien pido que se retire su inmunidad parlamentaria, fueron probadas documentadamente y que tampoco se le garantizó el derecho a la defensa. Mire, son leguleyadas. Él ha dicho que es un gallo de pelea, pero de gallo fino de pelea no tiene absolutamente nada. Lo contrario podrá ser, porque tenía que ir a la Comisión de Fiscalización y allí presentar las pruebas de descargo, aunque muy difícil. ¿Por qué? Porque con las pruebas testimoniales, los mismos vocales del Consejo de la Judicatura, los que hoy dicen ser de minoría, lo acusan, por ejemplo, a Manuel Rosales, al asesor de Benjamín Ceballos, de ser el superpresidente del Consejo de la Judicatura, porque Manuel Rosales, con la delegación de autoridad que le hizo Manuel Rosales, ha suscrito más de 800 contratos. Manuel Rosales, con su firma y rúbrica, jueces del trabajo, jueces de la niñez, jueces de tránsito, funcionarios, secretarios, notarios, el asesor Manuel Rosales, delegando autoridad, lo que no se puede hacer, diciéndole a través de memorandos que Manuel Rosales, sin limitación alguna, puede hacer y deshacer en el órgano de gobierno.
esa no es causal. O el hecho de que, por ejemplo, notarios en la provincia de Imbabura se conviertan en Jesucristos criollos y le diga, Lázaro, levántate. Es decir, a un muerto, los notarios allí en Imbabura le dicen, levántate y firma las escrituras. Firman escrituras de compra-venta y después el Consejo de la Judicatura, ¿qué hace? Suspenderles 15 días cuando debían destituirlos. Y el Consejo de la Judicatura ha sido responsable de la actual justicia que hoy tenemos, los actuales. Los 9 vocales del Consejo de la Judicatura, a la cabeza Benjamín Ceballos, como demostré el día de ayer, y voy a seguir demostrando este día cuando le corresponda al vocal Cordero, son los 9 los corresponsables de lo que en gran medida viene ocurriendo en ese sistema de justicia patojo, en donde está en deuda con el pueblo ecuatoriano. Recuerde usted que más de 4.000 personas se acogieron a la figura de la caducidad de la prisión preventiva, salieron libres, entre ellos a lo mejor asesinos, violadores, secuestradores. Un solo juez, uno, en la provincia del Guayas, permitió que en 774 ocasiones opere la figura de la caducidad de la prisión preventiva. Y yo pregunto, ¿fue destituido? Oiga. No, no fue destituido Andino, cuando debía haber sido procesado hasta penalmente. Doctor Andino, pero coincidencia o momento justamente decisivo cuando hay preguntas dentro del marco constitucional que participan de este tema de la justicia en este proceso, en esta consulta que se da para el 7 de mayo. Bueno, es una coincidencia, no lo puedo negar. Vamos a ver qué pasa en el pleno de la Asamblea. Pero hace reflexionar al electorado también, pues. Obviamente, obviamente. Si es que contamos con los 83 votos para censurarlos y destituirlos, enhorabuena. Porque por sanidad, los 9 vocales del Consejo de la Judicatura deben irse a la casa. Deben irse a la casa. Deben ser destituidos de sus cargos. Y si por desgracia no contamos con los 83 votos, pues he llegado hasta aquí. He llegado hasta aquí. ¿Qué dicen los otros bloques? He desvelado de cuerpo entero lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura y en el sistema de justicia. ¿Qué dicen los otros bloques políticos de la Asamblea? Porque algunos están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero piensan que no era el momento de realizarlo en este marco de este proceso que se vive en el país. Un juicio político será oportuno siempre que se cumpla en los plazos que establece la Constitución, en actuales funciones los vocales o hasta un año posterior. Yo no he hablado con ninguno de los otros asambleístas de los partidos o movimientos políticos, pero aspiro que con las pruebas contundentes, irrefutables, hagan conciencia y por el bien del país, por el bien de la justicia, por el bien de los 14 millones de ciudadanos, se sumen a esta cruzada cívica, a esta cruzada corrupta que vive el órgano de gobierno, como también ciertas dependencias de la judicatura. Les digo esto porque el MPD también calificó como poco prudente realizar esta interpelación en épocas de consulta. María Paula Romo recordó que hace 2 años ya pidió interpelar contra el Consejo de la Judicatura por los problemas que por los problemas en la justicia y que durante el trámite del juicio contra el fiscal Washington Pesantes fue el propio presidente Rafael Correa quien calificó como inútil interpelar a funcionarios que van a estar poco tiempo en funciones. Efectivamente se decía, por ejemplo, el año pasado que los vocales del Consejo de la Judicatura años, ¿no? Ya se iban, que a lo mejor estaban unos 3 o 4 meses. Lastimosamente no ha habido la agilidad necesaria para reestructurar a este organismo y este organismo no ha sido capaz de ejecutar, por ejemplo, el presupuesto que le dio el Ministerio de Finanzas. De los 219 millones de dólares, 199 y prácticamente gastaron en corriente, en personal, en pago de remuneraciones, 2 millones en inversión y no fueron capaces de ejecutar más de 20 millones que devolvieron a las arcas fiscales. Y así el año pasado estaban pidiendo que se les incremente el presupuesto. Cuando ustedes no han sido capaces de ejecutar, falta de ejecución, eso se llama ineficacia, inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. El juicio continúa, será hasta unos días más, hasta el mes de mayo, si no me equivoco. Cada uno tiene que exponer por el lapso de 3 horas, usted ocupará sus 2 horas. ¿Por qué alargar tanto este juicio? Bueno, porque cada uno de los vocales tiene derecho a hacer uso de su legítima defensa. 2 horas inicialmente, luego 1 hora para la réplica, y quien interpela tiene 2 horas. Así que desde hoy vamos a continuar y yo aspiro que el país esté pendiente pues para ver cuáles son los resultados de este juicio político a través de las pruebas contundentes y precisas en contra del mal órgano de gobierno.